Con este vídeo vamos a aprender a calcular los parámetros de centralización. Como ya vimos en las etapas del estudio estadístico, la última que nos queda por ver es el tratamiento de la información. ¿Qué vamos a calcular? Vamos a calcular dos tipos de parámetros: medidas de posición o de centralización, que son las que vamos a tratar en este vídeo, y medidas de dispersión, que las veremos en el vídeo siguiente. Se llama medidas de posición, tendencia central o centralización a unos valores numéricos en torno a los cuales se agrupan, en mayor o menor medida, los valores de una variable estadística. Entre ellos cabe destacar la media aritmética, la mediana y la moda. Estos tres ya los habéis calculado en cursos anteriores. Y los nuevos son los cuartiles, primero, segundo y tercer cuartil. Vayamos con la primera, la media aritmética. Hasta ahora seguramente estáis familiarizados en calcular la nota media. Imaginaos que tenéis 7 exámenes y habéis sacado un 3, un 5, un 8, un 5, un 8, un 10 y un 8. Si os pido calcular la nota media, estoy segura que todos vosotros sabéis hacerlo. Sería 3 más 5 más 8 más 5 más 8 más 10 más 8, y todo eso lo dividís entre el número de exámenes, que son 7. Hasta ahora así habéis calculado la media, y es correcto y se puede hacer así. Pero lo normal es que no tengamos pocos datos, es que tengamos muchos, y cuando tenemos muchos hemos visto que lo agrupamos en una tabla de frecuencias. De tal manera que la media es lo mismo que el sumatorio desde 1 hasta n, es decir, el sumatorio de todos los datos del producto xi por fi, el valor por la frecuencia. En el ejemplo de las 7 notas, la media se calcularía 3 por el número de treses que hay. Como solo hay 1, pues 3 por 1. Más 5. ¿Cuántos 5 tenemos? 2. Pues sería 5 por 2. Vosotros lo que habéis hecho antes es 5 más 5. Más 8. ¿Cuántas veces tengo el 8? 1, 2 y 3. Nosotros antes hacíamos 8 más 8 más 8, pero ahora hacemos 8 por 3. Y más el último dato, que sería 10. Y todo eso dividido entre n, el número de exámenes. ¿Nosotros cómo vamos a elaborar la media? Vamos a añadir una columna a la tabla de frecuencias, donde quede multiplicado el valor de xi por fi. 3 por 1, 3. 5 por 2, 10. 8 por 3, 24. Y 10 por 1, 10. De tal manera que voy a sumar todos los números de esta columna. 3 más 10 más 24 y más 10. 47. Este 47 es el sumatorio de la variable por la frecuencia. La media será, por tanto, 47 partido de 7, que es 6,71. Si los datos están agrupados en intervalos, para la media vamos a utilizar las marcas de clase, lo que hemos llamado x sub i. Segundo parámetro, la mediana. La mediana es el valor que está en el centro. Es decir, ordenamos todos los datos y el valor que se encuentre en el centro es el valor de la mediana. Si el número de datos es impar, la mediana es el dato central. Si el número de datos es par, la mediana es la media aritmética de los dos datos centrales. Si tenemos pocos datos, podemos ordenarlos de tal manera que podemos calcular la mediana así. Pero cuando tenemos muchos datos, la mediana la vamos a calcular de otra manera. Veremos después que la mediana coincide con el valor del cuartil 2. Entonces os enseñaré después cómo calcular el valor del cuartil 2 y por tanto es el valor de la mediana. Y por último la moda, que es el valor de la variable que más se repite, es decir, el que tiene mayor frecuencia absoluta. Buscaremos aquel valor de xi que tenga mayor frecuencia absoluta. Si en la tabla de frecuencias existen dos valores con la mayor frecuencia absoluta, será entonces la variable bimodal, o puede ser trimodal. Y si la variable es cuantitativa continua, vamos a decir que el intervalo es modal y la moda es la marca de clase. Los cuartiles son 3 valores de la variable que dividen los datos en 4 partes iguales. Imaginemos todos estos datos y dividimos el primero por la mitad. Coincide con el valor del Q2 y la mediana, es decir, deja a su izquierda el 50% de los datos. Además, ese valor coincide con la mediana.
Una vez hemos hecho la mitad, volvemos a hacer la mitad de la parte izquierda. Corresponde con el valor Q sub 1, que deja a la izquierda el 25% de los datos. 25, 25, 25 y 25. La mediana deja a la izquierda el 50, el cuartil 1 el 25 y vamos a ver que el cuartil 3 deja a la izquierda el 75% de los datos. Y se llama rango intercuartílico a la distancia que hay desde Q3 menos Q1, a la diferencia Q3 menos Q1. ¿Cómo vamos a calcular Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3? Empecemos por Q sub 1. Vamos a calcular esta medida, n partido de 4. N en cada ejercicio será un número distinto. Vamos a buscar el número que aquí salga en la tabla de frecuencias absolutas acumuladas. Y el primero que sea superior a ese valor, ahí va a estar el Q1. El Q1 va a estar asociado, es el valor de xy, asociado a ese valor. Para el segundo cuartil vamos a calcular n medios. Buscamos ese valor en la frecuencia absoluta acumulada. Y el primero que sea mayor a n medios, me voy a su valor de xy y ese valor será el Q2, que coincide con la mediana. Y para calcular el tercer cuartil tenemos que calcular 3n cuartos. 3n cuartos, 3 cuartos de hecho coincide con 0,75, es el 75% de n. Buscamos este valor en la tabla de frecuencias acumuladas, el primero que sea mayor, me voy a su variable estadística y ese valor será el valor de Q3. Una vez buscamos estos valores en la tabla de frecuencias acumuladas, frecuencias absolutas acumuladas, puede pasar dos cosas. Que el número obtenido no coincida con ninguna frecuencia acumulada. Por tanto, el cuartil que buscamos es el valor de la variable que corresponde a la primera frecuencia acumulada que sea mayor. Y si el número coincide con la frecuencia acumulada, entonces el cuartil es la media aritmética entre el valor de la variable al cual corresponde esa frecuencia y al siguiente de la tabla. Los tres cuartiles se pueden representar en un diagrama de cajas y bigotes. ¿Qué es un diagrama de cajas y bigotes? La caja, este rectángulo, y los bigotes son los extremos. En el diagrama de cajas y bigotes vamos a representar los valores de la variable x mínimo y x máximo. Los extremos de la caja son Q1 y Q3 y el valor que está dentro de la caja va a ser la mediana. Este gráfico ofrece información sobre la dispersión y la simetría de los datos. ¿Qué información visual nos da un diagrama de cajas y bigotes? Dependiendo de cuán largos o cuán cortos sean los bigotes, tenemos una información u otra. Los diagramas con bigotes largos expresan situaciones de desequilibrio, con valores extremos y datos muy dispersos. Un ejemplo podría ser este, que tiene los bigotes muy largos. Y los diagramas con cajas grandes y bigotes cortos, por ejemplo este, indican poblaciones con valores concentrados y de baja dispersión. Veamos cómo calcular las medidas de posición y centralización en los ejercicios que estamos haciendo hasta ahora. En el primero de ellos vimos que tratábamos con las alturas de 32 estudiantes y tenemos la tabla de frecuencias. Lo primero que vamos a hacer es calcular todo lo que necesitamos para calcular, por ejemplo, la media. La media hemos visto que era multiplicar cada valor xy por fi y que teníamos que añadir una columna que se llame xy por fi. xy por fi. xy por fi. 153 por 4 son 612. Siguiente. 159 por 6. Serían 954 y así consecutivamente 1320, 1197 y 1239. Si calculamos la suma de todos los valores, el sumatorio de xy por fi será
5.322. Consiste en sumar todos estos números. Así que ya podemos calcular la media. La media será el sumatorio de xy por fi entre la n, es decir, 5.322 entre la n, que son 32. Operando nos quedaría 166,3125. Siguiente paso, Q1. Para el valor del cuartil 1 calculamos n cuartos. N es 32 y 32 entre 4 sería 8. Buscamos el primer valor de la frecuencia absoluta que sea mayor que 8. ¿4 es mayor que 8? No. ¿10 es mayor que 8? Sí. Luego me quedaría con este valor no, con la X y la marca de clase correspondiente a ese valor, 159. Luego el Q1 sería 159, que corresponde al intervalo 156-162. Segundo cuartil, coincide con la mediana. Calculamos n medios. 32 entre 2, 16. Buscamos 16 en la tabla de frecuencias acumuladas. 4 no es mayor que 16, 10 no es mayor, 18 es mayor que 16. Luego el Q2, la mediana va a ser 165. Y por último Q3. Calcularíamos 3 por n entre 4. 3 por n entre 4 son 24. Buscamos el primer valor mayor de 24, que es 25, y el valor de la marca de clase correspondiente es el valor Q3, 171. Luego Q3 es 171. Y por último, el rango intercuartílico es la resta de Q3 menos Q1. Si lo hacéis da 15, que es 25 menos 10, que es 15. Vamos con el segundo ejercicio, que son datos sin agrupar. Ya teníamos la tabla de frecuencias y ya he añadido el ejercicio resuelto. Se añade la columna xy por fi y calculamos la media. La media, ¿cómo la hemos calculado? Sumatorio de xy por fi. Es decir, el sumatorio de xy por fi, que es 46, y lo dividimos entre el número de datos, 20. 46 entre 20, 2,3. Para el cálculo de la mediana o segundo cuartil, dividimos n entre 2, 20 entre 2, que es 10. Y ojo, porque ahora, si buscamos el primer valor que sea mayor que 10, hay exactamente uno que es 10. Entonces vimos que se hacía la media entre 2 más 3, entre el valor este y el siguiente. Por eso se hace la media 2 más 3 entre 2. 2,5 es el valor de la mediana. El primer cuartil, n cuartos, 5. Buscamos el primer valor mayor que 5, que es 7. Y por tanto la variable estadística que le corresponde es 1. Q1 es 1. Q3, 3n cuartos, 15. Buscamos 15 aquí. El primero que sea mayor a 15 es 16. Valor asociado, 3. Por tanto, Q3 es 3. Y el rango intercuartílico es la resta de 3 menos 1, que es Q3 menos Q1. 3 menos 1. 2. Por último os he dibujado aquí abajo el diagrama de cajas y bigotes de este ejercicio. Empezamos colocando en una recta el valor mínimo y el valor máximo de la variable, de 0 a 5. Segundo paso, añadir el valor de Q1, de Q2 y de Q3, y con esos valores elaboramos la caja. Cerramos y el resto son los bigotes. En el ejercicio 3 vimos que era la variable cualitativa y no podíamos calcular estos parámetros. Espero haberos ayudado, muchas gracias y nos vemos pronto.